Hola, soy Taylor. Les doy la bienvenida al manejo nutricional de las patologías gastrointestinales agudas. Junto a su profesora abordarán reflujo gastroesofágico, diarrea aguda y constipación. Que tengan una hermosa experiencia de aprendizaje. La primera patología que vamos a tratar es la constipación, la cual se caracteriza por una disminución de la frecuencia de las evacuaciones, retención de heces, evacuaciones dolorosas o duras, heces de gran tamaño e incontinencia fecal. Existen dos causas. La funcional es la más común y corresponde a un 90-95% de los casos. La orgánica es aquella que está asociada a enfermedad, como por ejemplo fibrosis quística, Hirschsprung, etc. Causas anatómicas como estenosis anal, ano imperforado o también asociada al consumo de medicamentos. La constipación funcional es un comportamiento o instinto aprendido, causado principalmente por evacuaciones dolorosas y factores sociales. El paso de una evacuación dura y dolorosa genera miedo en el niño, provocando el instinto de retener las evacuaciones y por lo tanto se genera un círculo vicioso. La constipación funcional es un problema complejo en el cual intervienen múltiples factores para su desarrollo, entre los cuales podemos encontrar anormalidades de la motilidad gastrointestinal, hipersensibilidad visceral, problemas psicológicos, entre otros. Para el diagnóstico, la historia clínica y la exploración física son fundamentales, ya que permiten excluir las causas orgánicas y realizar el diagnóstico de causa funcional basándose en los criterios Roma 4. Existen tres periodos donde el niño es más vulnerable a desarrollar constipación. El primero es la introducción de alimentación no láctea, luego el entrenamiento de control esfinteriano y el inicio de la etapa escolar. Es muy importante realizar una anamnesis clínica detallada para descartar una causa orgánica de constipación. Por ejemplo, preguntar cuánto tiempo demoró la liberación de meconio, ya que un tiempo posterior a 48 horas o el inicio de síntomas antes del mes de vida, o por ejemplo la alteración de la curva de crecimiento en un paciente pediátrico, pueden ser indicadores de causa orgánica. Y por lo tanto será necesario derivar al paciente al especialista. Dentro de la anamnesis clínica también podrán evaluar la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Para esto se recomienda usar la escala de Bristol, la cual pueden ver en la esquina superior derecha. Sobre la anamnesis nutricional es importante indagar sobre hábitos alimentarios del paciente, consumo de fibra y de líquidos e idealmente cuantificarlos para saber si cubre el requerimiento diario recomendado. Tratamiento dietético. En niños con adecuados hábitos alimenticios para su edad, no se ha evidenciado que aumentar el consumo de fibra y líquidos sea beneficioso. Por lo tanto, se recomienda cumplir con los requerimientos para la edad, tanto de fibra como de líquidos. El consumo de fibra en estos pacientes favorece un bolo de mayor tamaño, estimulando la peristalsis del colon y por consecuencia aumenta el tránsito intestinal. Por otra parte, favorece la retención de líquido, lo cual permite disminuir la consistencia de las heces y facilitar su evacuación. Es importante entonces educar a los padres en la cantidad de fibra y líquidos que deben consumir el paciente de acuerdo a sus requerimientos y promover el consumo de fibra desde fuentes naturales como frutas y verduras. Aunque la evidencia no es concluyente con el aumento del aporte, cubrir su requerimiento es importante por su potencial efecto terapéutico, el bajo costo y los beneficios para la salud. La evidencia científica no apoya el uso de pre o probióticos en el tratamiento del estreñimiento en población infantil. Sobre la actividad física, se recomienda realizar la actividad recomendada para la edad. No hay evidencia de que el aumento de esta actividad mejore la condición de constipación. El tratamiento farmacológico de la constipación se divide en dos, para el periodo de desimpactación y el periodo de mantención. En el periodo de desimpactación se inicia a una dosis de 1 a 1,5 gramos por kilo día de polietilenglicol, PEG. Sin embargo, la cantidad necesaria de medicamento se rige por la respuesta que presenta el paciente en cuanto a consistencia y frecuencia de las heces. Esta etapa puede tener una duración de 2 a 3 días, dependiendo de cada paciente. El PEG 3350 es igualmente efectivo que los enemas para la etapa de desimpactación, aunque se recomienda iniciar siempre con la terapia oral. Para la etapa de mantención, el laxante más recomendado es el PEG.
La dosis inicial para la mantención sirve como guía, ya que dependerá de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. El tratamiento de mantención no se debe suspender cuando el paciente tenga un tránsito intestinal adecuado. Lo recomendado es mantenerlo por al menos 2 semanas y por lo tanto es importante reforzar esto al cuidador del paciente. La educación siempre es importante y en estos pacientes no deja de serlo. Enseñar a los padres a reconocer conductas retentivas del paciente, realizar intervenciones conductuales, como por ejemplo llevar al niño al baño con regularidad, sobre todo al despertar y posterior a cada comida, debido a que a primera hora de la mañana y posterior a las comidas el reflejo gastrocólico es mayor. Registrar en un diario el patrón defecatorio y entregar recompensas adecuadas frente a evacuaciones exitosas puede favorecer en el paciente una mejoría de su condición. La siguiente patología que vamos a abordar en esta clase es diarrea aguda, la cual es la eliminación demasiado rápida de heces que contienen principalmente agua. La etiología más frecuente en niños es la viral, siendo el rotavirus la causa más común. En la diarrea de causa infecciosa se conjuga la inhibición de la absorción por el enterocito, la hipersecreción digestiva por activación toxínica y la exudación debido a la reacción inflamatoria. Es importante tener en claro que cuando la diarrea supera los 14 días se considera persistente y cuando el tiempo de duración es mayor a 30 días es cuando se considera crónica, siendo su causa no infecciosa. Si bien la causa viral es la más frecuente en el paciente pediátrico, existen otras causas de diarrea, como por ejemplo las bacterianas y los parásitos. En el cuadro expuesto pueden ustedes revisar virus, bacterias y parásitos que provocan diarrea con mayor frecuencia en la población pediátrica. El tratamiento de la diarrea aguda se basa en 3 pilares. El primero y más importante, el manejo hidroelectrolítico. Luego, el manejo dietético y farmacológico. Revisemos entonces el manejo hidroelectrolítico. La deshidratación se debe tratar administrando líquidos y electrolitos para neutralizar el balance negativo. Siempre se debe preferir la hidratación oral por sobre la endovenosa y se utilizarán sales de rehidratación con bajo contenido de sodio y baja osmolaridad. Las sales de rehidratación tienen bajos aportes de sodio para contribuir con una baja osmolaridad y favorecer la absorción de agua a nivel intestinal. ¿Pero por qué las sales de rehidratación son tan efectivas para tratar la deshidratación? Esto se debe a que existe un sistema cotransportador de sodio y glucosa, localizado en la célula intestinal, que se mantiene intacto en todos los tipos de diarreas. Pero es importante que para que este sistema transportador funcione de forma efectiva, la relación sodio-glucosa debe ser 2:1 o inferior. Revisemos la vía oral. Es la vía que se utiliza de preferencia en deshidratación leve y moderada, pudiendo manejar el cuadro de forma ambulatoria sin necesidad de hospitalizar. Es importante considerar que algunos pacientes pueden rechazar las sales de rehidratación, ya sea por el sabor o por presentar un cuadro diarreico sin deshidratación, donde se utilizarán solo para reponer pérdidas, y en niños con importante compromiso del estado general. En lactantes con lactancia materna exclusiva no se debe suspender la alimentación y se recomienda combinar las tomas de leche materna con el consumo de sales. En pacientes con vómitos que son intensos se puede utilizar la vía oral para la rehidratación. Es importante considerar que existen sales de rehidratación en polvo o líquidas. La preparación líquida es preferible por sobre la en polvo, ya que se evitan errores de reconstitución. Utilizar agua para rehidratar está contraindicado porque puede provocar hiponatremia. Es importante tener en cuenta que las bebidas isotónicas, las utilizadas para deportistas, no se recomiendan por su bajo aporte de sodio y excesivo aporte de glucosa. Por lo tanto, no se cumple la relación sodio-glucosa necesaria para el transportador. La hidratación por vía oral estará contraindicada en niños con alteración importante del estado general o del nivel de conciencia, en pacientes con pérdidas de líquidos superiores a lo que se puede administrar por vía oral. En la tabla, que está a la derecha, pueden encontrar otras causas por las cuales va a estar contraindicada la rehidratación oral. Es importante tener presente los beneficios de utilizar la vía oral.
ya que presentan menos complicaciones versus la hidratación endovenosa. Es más fisiológica, más económica y más segura, además de reducir el número de ingresos y favorece la introducción precoz de la alimentación. Cuando no es posible hidratar al paciente por vía oral, se prefiere el uso de sonda nasogástrica, ya que se asocia a menor tiempo de hospitalización y a menores complicaciones, siendo eficaz en la gran mayoría de los pacientes. La hidratación endovenosa se hace de forma rápida con sueros isotónicos, infundiendo el déficit de agua y electrolitos en un periodo de tiempo acotado. Se indican los cuadros de deshidratación moderada o grave de pacientes pediátricos hemodinámicamente estables, sin enfermedad de base, en los que la rehidratación oral ha fracasado o no es posible. En el manejo dietético de la diarrea aguda, es importante tener presente que los pacientes con deshidratación leve o moderada se debería reiniciar la alimentación en un periodo máximo de 4 a 6 horas de iniciada la rehidratación oral. En pacientes con deshidratación severa o distensión abdominal importante, se deberá iniciar la alimentación cuando el médico tratante lo indique. Por lo tanto, la alimentación deberá ser de inicio temprano, gradual y adecuada a la edad del niño. No deben realizarse ayunos prolongados, ya que reiniciar tempranamente la alimentación oral evita complicaciones nutricionales, minimiza el tiempo de hospitalización, permite cubrir los requerimientos en un plazo de tiempo acotado y disminuye la permeabilidad intestinal causada por las infecciones. Aquellos pacientes alimentados con leche materna nunca se deberá suspender este tipo de alimentación. Los niños alimentados con fórmula láctea, después de que se cumpla con la fase de rehidratación, pueden continuar consumiendo la misma fórmula según su tolerancia, idealmente 2 a 4 horas posteriores al comienzo de esta fase. No se recomienda nunca diluir la fórmula, ya que solo disminuye el aporte de nutrientes. Ni tampoco se recomienda el uso de fórmulas sin lactosa o de soya o hidrolizadas, ya que no hay evidencia de su beneficio sobre el manejo de la diarrea aguda. Se podría considerar el uso de fórmulas sin lactosa en niños con diarrea prolongada, es decir, con un tiempo de duración mayor a 7 días. En pacientes sin deshidratación, nunca se debe suspender la alimentación. Si el paciente se encuentra con pobre apetito, se recomienda fraccionar la alimentación y disminuir los volúmenes parciales. Siempre se debería realimentar al paciente con alimentos conocidos que sean de su agrado y no utilizar líquidos altos en azúcares simples o disacáridos, ya que su efecto osmótico perpetúa el cuadro. En las diarreas por procesos infecciosos se observa mala absorción de hidratos de carbono por daño en la estructura de la vellosidad intestinal, lo que causa una disminución de las disacaridasas. Por otra parte, existe alteración de la motilidad intestinal y del transporte de monosacáridos a nivel intestinal. Todo esto provoca el aumento de los hidratos de carbono en la luz intestinal, causando un efecto osmótico elevado, lo que aumenta en gran medida el volumen de las deposiciones. También se puede observar distensión abdominal y acidosis provocada por los hidratos de carbono que llegan al colon y son metabolizados por las bacterias que residen en él. Por todo esto, no se recomiendan líquidos y productos altos en azúcares. Sobre el manejo farmacológico, vamos a abordar la utilización de probióticos en esta patología. El uso de probióticos ha mostrado ser eficiente en las diarreas agudas de origen infeccioso. Se ha demostrado que su uso disminuye en 25 horas la duración del cuadro y al segundo día de tratamiento disminuye el número de deposiciones diarias. Es importante tener en cuenta que el tratamiento debe comenzar lo antes posible, ya que hay mayores beneficios con un inicio precoz. Las cepas de probióticos en las que se ha demostrado el beneficio de su uso en pediatría son 3: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii. Pero, ¿qué hacen los probióticos? Intervienen estimulando el sistema inmune, compiten con el patógeno por los sitios de adherencia en células intestinales y favorecen la producción de sustancias neutralizantes de microorganismos patógenos. Es importante destacar que los beneficios de los probióticos son específicos de las cepas y el grupo de pacientes en los que se evaluaron, por lo que no se pueden extrapolar a toda la población. Existen diversos tipos de probióticos en el comienzo, pero es importante conocer los que nos servirán para nuestra población de acuerdo a la patología que está cursando.
Vivera aporta Lactobacillus rhamnosus GG, Perenteril Saccharomyces boulardii y Biogaya Lactobacillus reuteri. Estos solo se presentan a modo de ejemplo. Sobre la suplementación con zinc, la OMS y UNICEF recomiendan el suplemento de 20 miligramos día de zinc durante 10 a 14 días para niños que cursan una diarrea aguda y de 10 miligramos día en menores de 6 meses. Esto con el propósito de reducir la gravedad de la diarrea y prevenir nuevos episodios en los siguientes 2 a 3 meses. Si bien esto es lo recomendado, es algo que no se utiliza en la práctica habitual. Por último, vamos a revisar el reflujo gastroesofágico, el cual es un desorden común y autolimitado en la población pediátrica, donde el contenido gástrico refluye hacia el esófago. Generalmente no requiere tratamiento con medicamentos ni tampoco quirúrgico. Su presentación clínica es variable según la edad. En lactantes lo más frecuente es la regurgitación, lo cual es el paso del contenido gástrico a la boca de forma pasiva. Se resuelve dentro del primer año de vida. Es importante considerar que en niños sanos con reflujo gastroesofágico fisiológico, la relajación del esfínter esofágico inferior es transitoria y que puede ocurrir con mayor frecuencia al combinarse la ingesta de grandes volúmenes con un retardo del vaciamiento gástrico, lo que provoca distensión abdominal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección más duradera y de mayor gravedad que el reflujo gastroesofágico. Causa sintomatología constante o complicaciones como la irritación de la mucosa esofágica. El tratamiento para el reflujo gastroesofágico podrá ser postural, elevando la cabecera del paciente. En lactantes posalimentación es ideal posicionarlo en decúbito lateral derecho para favorecer el vaciamiento gástrico y luego de un par de horas posicionarlo en decúbito lateral izquierdo. En niños mayores es ideal para dormir la posición lateral izquierda y también utilizar ropa holgada que evite una presión mayor en la parte abdominal. La dietoterapia en el reflujo gastroesofágico comprende de forma general la utilización de volúmenes parciales disminuidos con horario fraccionado, evitar líquidos con las comidas. En lactantes, si el paciente se alimenta con leche materna, es importante revisar la técnica de amamantamiento y la eliminación de gases. Cambiar la fórmula láctea que utiliza un paciente de forma habitual no va a provocar cambios en la química del paciente. Por lo tanto, no se recomienda el uso de fórmulas especiales antirreflujo ni el uso de espesantes, ya que enlentecen el aclaramiento esofágico manteniendo un alto nivel de acidez, lo que favorece el daño de la mucosa esofágica. En niños mayores y adolescentes, en caso de sobrepeso y obesidad, en mayores de 12 años, se recomienda la pérdida de peso gradual para mejorar los síntomas. En niños obesos, lo recomendado es una pérdida de entre 500 gramos y 1 kilo a la semana, nunca superar los 4 kilos al mes. Además, se recomienda disminuir el uso de la cafeína, chocolate y condimentos. Espero esta clase haya sido de ayuda para su proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndoles conocer el manejo dietoterapéutico de la patología gastrointestinal aguda.